Práctica número 6. Determinación de tóxicos metálicos y no metálicos. Somos el grupo 2 y los integrantes son Alarcón Segovia Kevin, Alman Salino Michael, Anke Cruz Marcela, Asto Huarca y Elizabeth, Bailón Villuga Saraí, Gamarra Ábalos Vanessa, Maki Caguana Melissa, Palomino Julián Diana y Zabala Chirguana Maribel. Introducción. Los metales, especialmente los denominados metales pesados, constituyen una importante fuente de riesgo para la salud y el ambiente, tanto bajo la forma de intoxicaciones agudas o crónicas. Los metales tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente pueden causar daños a la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos, pero solo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos. La actividad antropogénica es la principal fuente de riesgo, pues actúa concentrando los metales y produciendo múltiples ocasiones de exposición en la vida diaria a través de los alimentos, aire, agua e incluso en nuestros hogares. Objetivos. Tenemos 3. Primero es analizar los diferentes tipos de metodología. 2. Determinar los métodos de aislamiento de metales y no metales presentes en una sustancia para posteriormente ponerlos en práctica. Y 3. Analizar cuál es el método de aislamiento más efectivo o confiable. Buenas tardes, mi nombre es Sara Margot Pailún Villugas y en este caso hablaré respecto a la metodología operatoria de aislamiento, en este caso de calcinación directa. Supongamos que determinaremos el contenido de plomo en la sangre o en el agua residual. Para ello, primeramente debemos hacer el aislamiento de metal, empleando el método de calcinación directa, donde a continuación se explicará los reactivos, equipos y procedimiento. Bueno, en reactivos se obtienen 5 mililitros de muestra de sangre o agua residual, 1 mililitro de ácido nítrico de concentración, agua destilada y equipos como mufla, crisol y fiola de 100 mililitros. Bueno, como primer paso colocaremos 5 mililitros de sangre a un crisol, lo tapamos y colocamos a la mufla a una temperatura de 315 grados Celsius, que es en sí menor a la temperatura de fusión de plomo, ¿no? Lo colocamos ahí aproximadamente por 3 horas. Y como segundo paso, pasado ya las 3 horas, se saca la muestra de la mufla y se observarán cenizas blancas, ¿no? Donde todas las proteínas se habían calcinado y en sí solo quedarían los óxidos metálicos. Como tercer paso, llevamos a una fiola de 100 mililitros de concentración e incorporamos 1 mililitro de ácido oxonítrico para finalmente aforarlo con agua destilada. Buenas tardes, soy el alumno Alarcón y voy a exponer sobre el método de Cahan. Bueno, el método consiste en una acción en la que se mezcla un oxidante sobre una muestra, en fin de romper la unión entre los metales y la materia orgánica, llevándolos a un máximo estado de oxidación. El HNO3 es un agente oxidante, en la cual su punto de ebullición es 56 grados centígrados. Luego de calentarse, el oxígeno más el hidrógeno, que es la materia orgánica, se rompen y llegan a liberar el H2O, que es el agua. Ahora, el H2SO4 permite trabajar a mayor temperatura, que es a 270 grados centígrados, y es un indicador de la destrucción de la materia orgánica. Cuando se acaba el ácido nítrico que brinda el poder oxidante, comienza a actuar el ácido sulfúrico. Para este método se va a usar una serie de reactivos. En primera, se va a usar lo que es 30 mililitros o gramos de la muestra de problema, el ácido nítrico concentrado, el HNO3, ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, ácido perclórico concentrado, HClO4, y el agua destilada. El principal equipo de este experimento, de este
proceso de laboratorio es el balón de Kerdal de 100 mililitros. Bueno, el procedimiento consta de la siguiente. En primer punto se coloca 30 mililitros para líquidos o gramos de semisólidos o sólidos de la muestra de problema en el balón Kerdal con un cuello largo. El segundo punto es añadir el balón que contiene la muestra de problema, 30 mililitros HNO3, concentrado de 5 mililitros HClO4, concentrado y 4.5 mililitros de H2SO4 concentrado. En el tercer punto consta de calentar la solución durante 3 horas y luego de esto retirar 1 mililitro de residuo. Casi al final se agrega 1 mililitro de residuo siruposo de 1 mililitro de HNO3 concentrado más el agua destilada, la cantidad suficiente para llegar al aforo de 100 mililitros. Y finalmente observar la solución del plomo que se está dando. Gracias. Continuando con la presentación, el siguiente punto tenemos a la técnica de Deniges. Para esta técnica utilizaremos los siguientes reactivos: 30 mililitros o gramos de la muestra problema, ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico concentrado, permanganato de potasio al 1%, agua destilada y agente reductor bisulfito sódico al 10%. Como equipos utilizaremos el balón de Kaplev a 100 mililitros. Bueno, para la siguiente técnica se realizará el siguiente procedimiento. Como paso 1, se colocará 30 mililitros o gramos de la muestra problema en un balón de Kaplev, balón de cuello largo, con cuello largo. Como siguiente punto, como siguiente paso, se añadirá al balón que contiene la muestra problema 30 mililitros de ácido nítrico concentrado, 5 mililitros de permanganato de potasio al 1% y 4.5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Como paso 3, se calentará la solución por 3 horas y luego se retirará 1 mililitro del residuo residuoso. Como paso 4, se agregará al mililitro de residuo residuoso 1 mililitro de ácido nítrico concentrado más un agente reductor al 10% más agua destilada, la cantidad suficiente para llegar al aforo. Y como paso 5 se observará la solución. Aquí se puede ver en esta ilustración el procedimiento. Ahí se ve el balón de cuello largo. Y bueno, tenemos el resultado, que el residuo debido al permanganato de potasio tiene un color violeta. Luego de aplicar el agente reductor al 10%, la solución final es transparente. Ahora continuamos con el método en frío, y vamos a usar la técnica de Fresenius y Babo. Estas técnicas mayormente se usan para el desarrollo de los elementos que son volátiles o materiales unos materiales originales, como podría ser vísceras, sangre, vómitos, etc. Los reactivos que se van a usar son algunos reactivos que se van usando son los hidroxiclorio, tenemos el clorato de potasio en polvo que se va a usar, tenemos también el bisulfito de sodio, y el equipo que se va a usar es uno nomás, en este caso, que es una matraz o un balón de capacidad adecuado, ¿no? Que sea de 1000 mililitros por lo menos. Y el procedimiento que vamos a explicar es, primeramente vamos a tener el material, ¿no? Que es un instrumento, un balón como lo que se muestra, de 1000 mililitros de capacidad, así como está. Y se va agregando a esta a 15 o 20 mililitros de ácido clorhídrico concentrado.
de 1 o 2 gramos de clorato de potasio. Luego se va a colocar en baño María, hirviendo en una campana. Se va a ir agitando frecuentemente para que el cloro que se encuentre en contacto o se unan con la materia orgánica. Luego se debe agregar 1 o 2 gramos de cloruro de potasio. Cuando cese el desarrollo de cloro, se debe añadir nuevamente 2 gramos de clorato de potasio. Y este también, como se ha estado evaporando el agua en baño María, se va a ir reemplazando o agregando. Y luego de esta se va, cuando ya se va evaporando, después se tiene cuando ya no se agrega el clorato de potasio, no se va a desarrollar más cloro, entonces se debe agregar con cuidado, cautelosamente, como se dice, el ácido clorhídrico. Y luego estas operaciones se realizan hasta que no se pueda presenciar ningún líquido o de lípido de color amarillo que se pueda presentar. Y se debe dejar enfriar esto o sacar del baño María y hacerlo enfriar. Y luego esto se va a desplazar, ¿no? El cloro y el dióxido de cloro que estaban presentes en ¿no? En en la sustancia que se está analizando. Se filtra, luego seguimos con el proceso de que se va a filtrar, acá tenemos el proceso siguiente, que se filtra en una corriente de anhidrido carbónico caliente para evitar la separación de cloro de plomo, ¿no? Para que no haya alteraciones. Ya el líquido filtrado contiene ya casi todos los elementos tóxicos que necesitamos analizar, que hemos estado analizando. Y una de ellas es que el plomo, o también tenemos el cobre, el zinc y otras cosas tóxicas más, ¿no? Plomo, plata, todo eso. Ahí ya tenemos una presentación de nuestra imagen, cómo está usando cómo es el proceso, ¿no? Mi nombre es Marcela Anco Cruz. Voy a hablar sobre el método de Brauwalder. Bueno, este método consiste en montar un aparato de producción de ácido clorhídrico con un matraz de unos 4 litros de cavidad, en el que coloca este ácido de líquido y puro, cuya densidad no debe ser inferior a 1,17 y cuyo tapón es atravesado por un embudo de llave que contiene ácido sulfúrico puro, al cual va a caer gota a gota. El gas clorhídrico desprendido se conduce a un frasco, como se puede apreciar en la figura, que contiene ácido clorhídrico líquido, para levantarle, donde burbujea y puede apreciarse la velocidad del desprendimiento, pasando después a otro frasco que contiene agua y que llega a una llave de 3 vías, como se puede apreciar en la imagen, para cuando convengan cortar la corriente gaseosa y dirigirla al agua, donde se disolverá el gas clorhídrico. Se precipita por ácido sulfúrico el bario que pueda existir y se filtra en caliente, para así separar lo insoluble, lavando el filtro con agua caliente. La solución debe estar exenta de cloro para tener un buen resultado. Eso es todo. Gracias. Soy Elizabeth Mercedes Asto Huarcaya y voy a empezar con el cuestionario. La primera pregunta nos pide indicar el punto de fusión y ebullición de los siguientes elementos. El primero es el mercurio, del cual su punto de fusión es a los menos 39 grados centígrados y el punto de ebullición a los 357 grados centígrados. El arsénico es de 817, el punto de fusión, y de 613 el punto de ebullición. En cuanto al bismuto, su punto de fusión es a los 271,3 grados centígrados
y el punto de ebullición es de 1560 grados centígrados. El antimonio con 671 grados centígrados va a ser su punto de fusión y su punto de ebullición 1587 grados centígrados. El plomo con 327 grados centígrados va a ser su punto de fusión y 1749 su punto de ebullición. El talio con 304 grados centígrados va a ser su punto de fusión y con 1473 grados centígrados su punto de ebullición. El cadmio con 321 va a ser su punto de fusión y 768 su punto de ebullición. Paladio 1555 su punto de fusión y su punto de ebullición va a ser a los 2963 grados centígrados. Plata 962 su punto de fusión y 2162 su punto de ebullición. El cobre 1084 el punto de fusión y el punto de ebullición 2562. Y por último el cromo con 1857 grados centígrados va a ser su punto de fusión y 2672 grados centígrados su punto de ebullición. En la segunda nos pide realizar un cuadro sinóptico de las técnicas de Fresenius-Pavot y Broudarler-Ogier. La primera técnica se necesita de 3 reactivos: ácido clorhídrico al 8%, clorato de potasio en polvo y bisulfito de sodio. El equipo que se va a utilizar es un matraz o un balón de capacidad adecuada. En cuanto al procedimiento, en primer lugar se va a triturar los residuos tóxicos o la materia orgánica con agua y se va a formar una masa. El segundo paso es que en un balón de 1000 miligramos se va a colocar la masa más 15 o 20 mililitros de cloruro de sodio concentrado y más 1 o 2 gramos de cloruro de potasio. En tercer lugar, se coloca el balón en baño María y se va a añadir a 1 a 2 gramos de cloruro de potasio. El cuarto procedimiento, se va a añadir 2 gramos de cloruro de potasio como reemplazo del agua. Si no se desarrolla cloro, se añade ácido clorhídrico hasta que ya no se forme un líquido amarillo. Y por último se va a enfriar y se va a filtrar. Y el líquido filtrado tiene todos los metales. El método de Broudarler-Ogier. Este método cuenta con un dispositivo de ácido clorhídrico que consta de 5 envases. En primer lugar se va a colocar un ácido líquido de densidad menor a 1.177 en un matraz de 4 litros, el cual tiene un embudo de llave con ácido sulfúrico puro y que cae gota a gota formando gas clorhídrico. Este se calienta. Luego este gas va a pasar a un frasco que contiene ácido clorhídrico líquido que lava y hace burbujear el gas. En el tercer paso, el gas va a pasar a un frasco con agua que tiene 3 llaves, que si es conveniente va a cortar la corriente gaseosa y va a disolver el gas clorhídrico. Cuarto, se pasa a un matraz con tubo de seguridad y que tiene la materia a investigar y con 1.10 de clorato de potasio. Y este líquido tiene que ser incoloro. Por último, llega a una probeta con agua que retiene los cloruros volátiles. Estimado profesor y compañeros en general, en el presente video vamos a presentar la pregunta número 3. Señale otro procedimiento para realizar la destrucción de la materia orgánica, que es la desmirilización para el AS, el BI, el SB y el HG, que significa el arsénico, el bismuto, el antimonio y el mercurio. Primero vamos a realizar el procedimiento para el arsénico y el mercurio. La liofilización ha demostrado ser el procedimiento más satisfactorio para el análisis de oligoelementos en materiales biológicos, ya que minimiza la pérdida de elementos y compuestos altamente volátiles. También se conoce como la liofilización o secado al vacío. La liofilización es preferible al secado en estufa, ya que a bajas temperaturas se producen menos alteraciones del material biológico
y también disminuye la formación de sustancias insolubles. En la parte derecha podemos observar dos imágenes. En la primera imagen podemos observar el arsénico y en el segundo se visualiza que es el mercurio en el agua. También se reducen las pérdidas por evaporación que no excluyen el secado a una temperatura tan baja como 120 grados. Pueden dar lugar a la pérdida que hasta un 10% de la mayoría de los elementos, y las pérdidas para el mercurio, el plomo y el selenio pueden ser considerablemente mayores, por ejemplo, del 20 al 65% con determinadas matrices. 55. Para evitar pérdidas de elementos volátiles, especialmente del mercurio, del arsénico, selenio, se recomienda enfriar las muestras durante la liofilización a menos 10 grados. Si no se enfría, la temperatura de la muestra aumentará hasta la temperatura ambiente del laboratorio después de la sublimación de la humedad, y esto se puede provocar de nuevo las pérdidas. Bueno, vamos a pasar en el segundo procedimiento, que es el procedimiento del bismuto y el antimonio. En Matos Reyes del 2010 presentaron un método para poder cuantificar el arsénico, el bismuto, el antimonio, el selenio, el telurio y el bismuto en verduras, legumbres y en cereales utilizados en el HG-AFS, generación de hidruros acoplados a espectrometría de fluorescencia atómicas. Las muestras se trituraron en secos y las cenizas se disolvieron con H-cloro diluido. La exactitud, que es H-cloro significa hidruro de cloro diluido. La exactitud se aseguró mediante el análisis de los MRC. Siempre se encontraron una buena concordancia entre los valores determinados y los certificados. Para la comparación se utilizó la prueba con un nivel de confianza del 99%, pero no se encontró ninguna diferencia significativa entre ambos conjuntos de datos. Además, se realizaron estudios de recuperación de las muestras con aditivos antes de la ionización en seco. Las recuperaciones determinadas oscilaron entre el 90 y el 100% e indicaron que no hubo pérdidas de analitos ni contaminación durante todo el procedimiento. Ahora vamos a pasar en el cuarto PPT, que es la cuarta pregunta. Señale qué análisis y por qué se añade a las cenizas blancas de la desmineralización en el aislamiento de tóxicos metálicos y no metálicos. Para poder obtener los metales puros se realizaron una reacción química llamada reducción, en donde se puede usar ácidos como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Además, se disuelven las muestras y asegura la totalidad destrucción de la materia. Hola, mi nombre es Vanessa Paula Gamarra Ábalos y voy a continuar con la exposición de pregunta 5, que nos dice: indique 10 mezclas explosivas de reactivos en frío y 10 mezclas explosivas de reactivos en calor. En frío tenemos el ácido sulfúrico con clorato de potasio, radiación del cesio con el agua, las reacciones químicas de alquimetales y metaloides. También tenemos las reacciones químicas con arsina, las reacciones químicas con boranos, las reacciones químicas con hidruros, las reacciones químicas en selenios. También tenemos las reacciones químicas con fosfina, las reacciones químicas con nitruros alcalinos y las reacciones químicas de metales carbonilados. En calor tenemos la reacción de polimerización del acrilonitrilo, tenemos la reacción polimerización del estireno, tenemos también la reacción de descomposición de amiduros alcalinos, tenemos la reacción de descomposición de sales de azonio y tenemos reacción de amida de sodio. También tenemos reactividad del peróxido de acetona, la reacción de sólido con agua, la reacción del permanato de potasio con glicerina, tenemos la polimerización de sodio de etileno y tenemos la reacción de magnesio con agua.